Nos visita hoy Carlos Reynoso, doctor en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones, director de proyectos de investigación de UBASIT y CONICET, ex Senior Technical Advisor de Microsoft, miembro fundador de Antropocaos, un equipo de investigación en ciencias sociales de la UBA, profesor titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, profesor visitante en universidades de México, Venezuela, Colombia, Grecia, España y Chile. Le gusta escuchar música. Carlos, usted es doctor en antropología. Antropología social, sí. Antropología social. ¿Cuál es la diferencia entre un antropólogo social y un antropólogo de los que yo conozco? No sé cuáles conocerás. Hay diversas especialidades. En un principio abarcaba también arqueología, luego una especie de separación. En algunos países, en otros no. En otros países arqueología está vinculado más bien con historia. También hay una antropología lingüística. En Estados Unidos está muy cerca la lingüística de la antropología, acá está un poco más separado. ¿Y lo que hace usted? Lo que hago yo más bien es ocuparme de la cuestión teórica, metodológica y sobre todo el desarrollo de modelos formales, heterodoxos si se quiere. Porque yo le decía hace un ratito, antes de que hiciera la presentación, que usted tiene un trabajo que a mí me gustaría tener. Ahora me tiene que explicar a mí por qué me gustaría tenerlo, porque a priori, después de haber leído todo lo que hace, me dan... Usted trabajó para Microsoft mucho tiempo. 10 años, sí. ¿Haciendo qué? Era como una especie de gurú, podríamos decir, tecnológico, technical advisor, digamos, ¿no? Consejero, consultor técnico. ¿Sobre qué temas? Sobre temas de programación, arquitectura, de software, ingeniería de software también. Formas no tradicionales de desarrollo, como inteligencia artificial, modelos basados en agentes, algunas cosas que se hacían en Microsoft Research, ¿no? Que vendría a ser como una Microsoft especie Research, que quiere decir investigación. De investigación en Microsoft, que hay 5 o 6 localidades fuertes, en Cambridge, en China. ¿Usted vivía acá o vivía en Estados Unidos? No, vivía acá. Viajaba bastante porque había que ir bastante seguido a los cuarteles de Microsoft, donde se hacían las conferencias técnicas, ¿no? A veces viajaba con muchos profesores de diversas universidades de aquí, de ciencias exactas, de la tecnológica, de ingeniería, para que, bueno, conocieran más o menos lo que se estaba haciendo en Microsoft Research y hubiera una especie de realimentación, ¿no? Una forma de que Microsoft llegara a la academia, donde era relativamente mal visto durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo emparentar esto que usted hacía con las redes sociales? Las redes sociales, el concepto viene de la antropología, ¿no? De la década de 1950. Los antropólogos ingleses de la escuela de Manchester, que estaban estudiando las sociedades complejas en África, se les ocurrió que la forma de articular mejor lo que antes llamaban estructuras sociales o relaciones sociales era en términos de redes. Entonces aplicaron algunos rudimentos con un poquitito de modelo matemático, muy ingenuo, ¿no? Pero para la época era bastante avanzado. Y después con el advenimiento de corrientes que fueron, incluso me atrevería a decir, anticientíficas, modalidades interpretativas, posmodernas, ¿no? Que invadieron la antropología en todas partes, se consideró que las redes sociales habían pasado de moda, allá por los 80 y los 90. Un antropólogo que había hecho un trabajo ejemplar en materia de redes sociales dijo que eran un caballo muerto, que no quería saber más nada con eso. Muy bien no le fue. No. Con la predicción. Con la predicción, no. Fue un pionero valioso y ahora sus obras están en todo software de redes sociales. Aparece el trabajo de Kapferer como ejemplar, ¿no? ¿Hasta qué punto se pueden modelar las ciencias sociales? Bastante. ¿Me puede dar algunos ejemplos para que yo también entienda? Yo creo que el ejemplo más dramático tiene que ver con cuando se hizo la investigación respecto de cuál es la estructura de la Internet y de la web. En el 98, 99, hubo un grupo de estudiosos de redes sociales que también eran matemáticos, sociólogos, todo esto es intensamente interdisciplinario, ¿no? Se puso a investigar cuál era esa estructura y lo que se descubrió era que esas redes sociales tenían una estructura que había sido prevista por Vilfredo Pareto a fines del siglo XIX. O sea, quien más se aproximó a cuál es la estructura, la distribución, digamos, de casi todas las cosas que suceden en las redes complejas, no solamente cantidad de visitas por número de páginas, fue un sociólogo del siglo XIX. Pero ¿cómo pudo haber hecho él eso con, digamos, cómo pudo haberse imaginado alguien del siglo XIX
cuál iba a ser la dinámica de una red social. No exactamente previó la dinámica de la red social, sino la estructura de la distribución estadística. Lo que se preguntaba Pareto más bien era, en una sociedad, ¿cuánta gente tiene, qué cantidad de gente tiene, qué cantidad de dinero? Ajá. Y lo que se encontró fue esa famosa distribución de Pareto, que es una distribución en la cual la campana de Gauss famosa de las distribuciones normales tiene bastante poco que hacer, digamos, no se corresponde con las magnitudes que están en juego. Hay muy pocas personas que tienen muchísimo dinero y muchas personas que tienen bastante menos. Lo que se descubrió a fines del siglo XX es que es la distribución de las redes complejas de Internet y de la web. ¿Cuántos sitios hay que tienen qué tráfico, ¿no? ¿Cuáles son los hubs? El concepto de centros, que luego se van... Centros de distribución. Centros de distribución, centros de influencia, centros de lo que fuere. Se ha descubierto que tiene una distribución en la cual hay muy pocos centros que tienen muy alto volumen, mucha influencia, y montones de páginas o lugares sueltos que tienen verdaderamente muy poco tráfico, muy poco impacto. En ese sentido, entonces, la pregunta que uno se podría hacer es lo siguiente. Cuando creía que Internet iba a ser algo que iba a aplanar todo, socializar, democratizar todo, eso es una fantasía, entonces. Resulta ser que sí. Resulta ser que sí que es una fantasía. Que es una fantasía, no es tan democrática como se había previsto, ¿no? Se imaginaba que iba a ser el lugar donde pesaba lo mismo cualquier peatón, digamos, cualquier particular que Amazon, Microsoft, Google. Pero resulta ser que estos hubs o estos centros, pongamos por caso hoy en día Twitter, Facebook, Google, concentran una cantidad desproporcionada del tráfico y de lo que es verdaderamente significativo en la web, ¿no? Ahora, yo el otro día escuché en una charla en la Universidad de Chicago un dato que a mí me dejó muy sorprendido. Si uno mirara, si por ejemplo Facebook fuera un país, o sea, la gente que tiene cuenta en Facebook, formaran un país, sería el tercer país con población en el mundo, detrás de la China y la India. Sí. Eso es muy significativo. Se están jugando unos números feroces. Pero digo, unos números realmente, porque estamos hablando del tercer país del mundo. Estamos hablando de 500 millones de personas. Claro. Es un número muy grande. Son números muy grandes. Digamos, entonces imaginar estructuras es muy interesante, por otro lado, es un desafío muy interesante para ustedes. Y es un desafío que obliga a cambiar toda la metodología, ¿no? Muchas cuestiones que se creían que eran más o menos eternas, o que eran más o menos obligatorias en una investigación, tales como hacer un muestreo, por ejemplo, se descubre que cuando las distribuciones son de este tipo, tipo Pareto, digamos, o Barabasi, o ley de potencia, como se llama ahora, los métodos tradicionales de la estadística no funcionan, digamos, ¿no? Y entre la gente con la que usted conversa, ¿cuál es la predicción? ¿Hacia dónde estamos yendo? Por lo menos en el plazo corto, porque no me lo imagino como que alguien pueda predecir lo que va a pasar a muchos años de distancia. No, en este momento hay básicamente una visión de muy corto plazo. Se está recién tratando de racionalizar lo que acaba de suceder, ¿no? Esto es lo que... Tratando de interpretar. ¿Qué sucedió? Y ya con eso hay suficiente trabajo, incluso con respecto de, bueno, cómo moderar las predicciones que es factible hacerse. Lo que es muy evidente es que en el futuro, habiendo tanta complejidad involucrada, el futuro no es simplemente más de lo mismo, sino que tiene que haber unos cambios que son cualitativos y muy radicales en el corto plazo, ¿no? Estamos hablando con el doctor Carlos Reynoso, vamos a hacer una pausa e inmediatamente seguimos con Científicos Industria Argentina.